Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. A 15 días para que inicie el nuevo periodo legislativo, todo se prepara en la Asamblea. Sin embargo, las conversaciones continúan para encontrar los votos para la primera autoridad del legislativo. Ya les contamos. Hola, Gaby. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Además, les contamos que las afectaciones por la época invernal no cesan. El Oro es una de las provincias en emergencia y ya registra varias pérdidas. Aquí empezamos. En la provincia de El Oro, en los cantones Marcavelí y Balsas, más de 100 viviendas han quedado destruidas y más de 2.000 personas resultaron afectadas por las intensas lluvias. El temporal también causó graves daños en el servicio de agua potable y en varias vías de acceso. Estos son algunos de los estragos que enfrentan los cantones de Marcavelí y Balsas en la provincia del Oro. Socavones que han comprometido calles, puentes colapsados, viviendas destruidas o cubiertas de lodo en su interior. Todo esto como consecuencia de las intensas lluvias, que durante las últimas semanas han causado el desbordamiento de varios ríos, dejando a su paso destrucción y miedo entre sus moradores. Uno de los principales daños que han sufrido estos cantones es la destrucción de las tuberías que abastecen de agua potable, lo que ha obligado a muchas familias a abastecerse por medio de tanqueros, mientras que otros habitantes aún no asimilan la magnitud del impacto que ha dejado el fuerte invierno. Créame que los momentos que vivimos aquí no se los deseamos a nadie. Fue algo trágico, nunca pensamos la magnitud de lo que iba a suceder y a veces bien dicen, o sea, con el agua no hay que jugar y nunca nos imaginamos esto. Todas las partes que hay para poder coger agua, todo baja suciosísimo al agua, como todo está hecho pedazos. Algunas vías de acceso en el cantón Marcavelí, así como también en el cantón Balsas, han sido gravemente afectadas por deslizamientos de tierra. Sin embargo, también existen algunos puentes los cuales han sufrido grandes daños en su infraestructura, provocando el riesgo no solamente en conductores, sino en las personas que cruzan por él. Muy peligroso ahorita en este momento. Aquí, como ustedes pueden observar, la carretera ya está solo la mitad. Y en todo lo que es la vía a Marcavelí, a Saracay, y todo está totalmente perjudicado, dañado. Por otro lado, el secretario de Gestión de Riesgo, Jorge Carrillo, indicó que se está elaborando una propuesta nacional para la reducción de riesgo, con el objetivo de identificar todas las zonas más afectadas en el país. Esperamos tenerlo alrededor de un mes, justamente atacando estas zonas críticas donde se generan este tipo de afectaciones, pues dónde actuar y qué debemos hacer. La provincia del Oro es uno de los puntos del país más afectados por el fuerte invierno, reflejando no solo la vulnerabilidad de la zona, sino también la urgencia de implementar medidas preventivas y de respuesta efectiva ante fenómenos climáticos. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. Y les contamos que continúan los trabajos de limpieza y remoción de lodo y tierra en el kilómetro 10 de la vía Chimbo-Guaranda, esto en la provincia de Bolívar. Sucede tras el deslizamiento de tierra. Jonathan Quesada se encuentra en el lugar para ampliarnos los detalles. Adelante, Jonathan. Compañeros y amigos televidentes, muy buenas tardes. Sí, nosotros continuamos aquí en el kilómetro 10 de la vía Chimbo-Guaranda. Durante esta jornada, maquinaria ha trabajado para poder despejar el lodo y piedras que bajó de el Cerro Susanga. Como ustedes observan ahora mismo en imágenes aéreas que hemos logrado realizarles, parte del cerro se encuentra con algunas cuarteaduras. Es por ello que todavía la vía no será habilitada. Pero ¿para cuándo habrá paso en una de las vías principales de la zona centro del país, por donde pasan gran cantidad de vehículos y también gente que va hacia la costa ecuatoriana? Esto nos dijo el ingeniero Antonio Flores, director del Ministerio de Obras Públicas de Bolívar. Bueno, esperemos mañana poder ya subir las máquinas para cortar el pico que tú ves ahí, que está inestable, y yo pienso que para el día viernes haríamos otro análisis. De acuerdo a eso estaremos informando el día efectivo en que se va a abrir la vía. En base a esto, expertos en riesgos
han visitado también esta zona para poder dar su criterio. Es por eso que se espera estos informes y un diseño de 3D de esta área para poder habilitar la vía. Escuchemos. Es lo que más nos preocupa, las grietas que no se vayan acelerando, descartar la presencia en la parte superior de agua que hoy unos técnicos han subido a ver, y con ello pues que no haya, si no hay más lluvias, ir viendo qué es lo que mejor podríamos hacer en el lugar. La noticia positiva es que se descarta la presencia de los 2 vehículos en esta zona. Expertos en riesgos han llegado también acá para realizar varios estudios que en conjunto con las autoridades podrán tomar una decisión para poder habilitar esta vía. Quienes quieran trasladarse hacia la ciudad de Guayaquil, los buses interprovinciales están intermitentemente viajando hacia esta zona por las vías alternas. Pero si usted quiere viajar con vehículos pesados, se recomienda tomar la vía Guaranda-Echandía. Esto es cuanto les podemos informar hasta esta hora, compañeros. Ustedes siguen con más en Estudios. Buenas tardes. Gracias, Jonathan. Buenas tardes. Los agricultores de la provincia del Guayas retoman sus actividades de sembríos y cosechas pese a las pérdidas de los cultivos por el invierno. Nuestra compañera Erika Vera desde el Cantón Santa Lucía nos tiene detalles. Hola, Erika. Buenas tardes, así es. El fuerte temporal invernal afectó a gran parte del país, dejando cerca de 40.000 hectáreas de cultivos a nivel nacional afectados. Uno de ellos fue el arroz. Por otro lado, los agricultores aprovechan el denominado veranillo para realizar el sembrío y así recuperar parte de lo perdido. Veamos el siguiente reportaje. Las fuertes precipitaciones registradas en el país provocaron graves afectaciones para el sector agrícola. Como consecuencia, el incremento de los caudales de varios ríos, a su vez, los desbordamientos. Según información del Ministerio de Agricultura del 1 de enero al 29 de abril de 2025, las pérdidas económicas superan los 24 millones de dólares. Los cultivos de arroz, cacao, banano y maíz son los más perjudicados. En el Cantón Santa Lucía, provincia del Guayas, Norma Juanazo nos menciona que del terreno de 15.5 hectáreas, el 90% del sembrío de arroz es pérdida. No esperábamos que se nos dañara la producción. No, esta semana ha paralizado la lluvia bastante. Claro, eso nos ha ayudado bastante. Mientras, en el Cantón Palestina, Luis Mejía nos menciona que pese a las pérdidas, deben seguir trabajando y aprovechar los días sin lluvia para sembrar. En la época de veranillo baja el agua, se facilitan las labores agrícolas. En el Cantón Balsar, Pedro Galarza está a la espera que descienda el agua que quedó en sus terrenos para iniciar con los trabajos de remoción de maleza. Y al momento va a haber más porque ha quedado maleza en los cultivos que se han perdido. Y esperar cómo sigue el invierno también. Guayas es una de las provincias más afectadas. A esto se unen los ríos Manabí, Azuay y el Oro. Los agricultores también mencionan que el poco producto que recuperan reciben un valor menor del 40% de su costo total. Buenas tardes. Buenas tardes, Erika. Gracias por tu reporte. La erosión regresiva en el río Coca sigue siendo una amenaza para las instalaciones de captación de aguas de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Los trabajos de mitigación aguas bajo el río podría ser insuficiente frente a la rapidez con la que crece este fenómeno, incluso en contra de las previsiones de los técnicos. En abril, en menos de 20 días, la erosión regresiva del río Coca avanzó 1.400 metros. Y según la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, esto se produjo tras una crecida del río Coca del pasado 6 de abril. El fenómeno no solo amenaza a la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Verónica Rubio vive sola y a cargo de sus 2 hijos en la comunidad de San Luis, hoy casi completamente deshabitada, pues está a pocos metros del gran socavón provocado por la erosión regresiva. Cada día de lluvia es una pesadilla. Ajá, sí, da bastante miedito. Ya su centro está partido el piso. Las paredes también se ve. Según esta infografía de CELEC sobre los trabajos que se realizan, a 1 kilómetro de la captación de agua se construyó una pantalla de pilotes. Aguas abajo, en el kilómetro 4.7, está ya la erosión, pero en el kilómetro 7.8 se construye un dique permeable con el propósito de ralentizar el caudal del río. A pocos kilómetros del área de captación de aguas de Coca-Codo Sinclair es evidente que aguas abajo del río Coca la erosión regresiva continúa avanzando y según los reportes de CELEC estaríamos a 4.7
7 kilómetros con la amenaza de que esta infraestructura pueda destruirse. No obstante, encontramos algunas obras que, según técnicos, podrían ser incipientes en el propósito de frenar la magnitud de la erosión regresiva. Para los habitantes de las comunidades en las que impacta este fenómeno hay pocas esperanzas de que su situación mejore. Los esfuerzos, las obras y los estudios apuntan a la inmensa infraestructura de una mega obra en riesgo. La casa de Flor Andy es una de las pocas habitadas y está a menos de 50 metros del socavón. Ella y su familia han sido testigos de decenas de trabajos, ofertas y estudios para mitigar la erosión y ha dejado de creer que haya soluciones. El río se está metiendo, hagan lo que hagan. El río se va a meter porque busca el descanso de él con el proyecto que hicieron. O sea, quitaron todo eso. Es imposible porque solo está sosteniendo, imagínense en una acrecentada, solo sostiene la roca que está de ese lado. Y por ello esta es casi una comunidad fantasma. No quedan más de 30 familias y todos intentan trabajar pero lejos. Ya está, vea, costeado, todo está costeado ya. Las casas ya no van. En uno de esos días o hay lluvia fuerte, puede ir media parte, yo qué sé, no. Este va a pasar como en Olausí. Este seguro es así porque ya está yendo pite, está yendo, vea, y ya está hundido también, vea. Lo que era recto, vea, ya está hundido. De momento nadie sabe si hay una solución a la vista, porque las alternativas dadas por las autoridades no parecen suficientes para frenar un fenómeno casi único en el mundo. Fausto Yepes, Teleamazonas. Miles de fieles católicos siguen llegando hasta la Capilla Sixtina a la espera del proceso del cónclave en el que se elegirá al nuevo Papa. Nuestro enviado especial Milton Pérez está en Roma, Italia, para contarnos todos los detalles. Hola, Milton. Saludos a todos. Siguen las reuniones de cardenales en la Sala Paulo VI de Ciudad del Vaticano. Esta fue la 7ª congregación de cardenales que están buscando el perfil del nuevo Papa. Quieren llegar al inicio del cónclave del 7 de mayo ya con alguna idea que permita que la elección sea más fácil y rápida. Hoy estuvieron 181 cardenales presentes, de los cuales 124 son electores. Y claro, empiezan a hablar de perfiles, aunque los nombres más bien se los maneja a nivel de prensa y redes sociales, de quienes serían los más opcionados. Por ejemplo, revisemos dos. De Italia, uno de los favoritos es el cardenal Pietro Parolin. Él tiene 70 años. Es secretario de Estado de la Santa Sede. Él tiene una línea más bien moderada y fue nombrado cardenal por el Papa Francisco. Otro de los más nombrados y que tiene muchas opciones, tendría pues muchas opciones de ser elegido Papa, es el filipino Luis Antonio Tagle. Tiene 67 años, es el prefecto de la Congregación para la Evangelización, también es de línea moderada, y él fue nombrado cardenal por el Papa Benedicto XVI. Ahora, les quiero mostrar un reportaje de cómo se vive estos eventos previos al cónclave y cómo los cardenales también hablan con la prensa de vez en cuando. Los cardenales están preparando el cónclave. Con seguridad en su mente tendrán algún nombre. Quizás incluso alguno piense que podría ser el elegido. Uno de los cardenales de Colombia nos cuenta cómo está viviendo los días previos al momento de la verdad. Estamos esperando lo mejor, porque ustedes saben que nosotros tenemos claridad de que estamos en manos de Dios. Y si estamos en manos de Dios, a los hijos de Dios siempre les espera lo mejor. La periodista mexicana María Antonieta Collins tiene 72 años, 50 de periodista y 35 cubriendo la Santa Sede. Está segura que este momento tiene una particularidad. Eso es muy bueno, el problema es de que no se conocen. Hoy estaba yo viendo la prensa italiana y decía que es muy pronto para un cónclave, se les dio 2 días de más porque en realidad pudo haber empezado el cónclave el 5 de mayo, al terminar los novediales del 4 de mayo. Es lo que se esperaba, ¿no? Es lo que se esperaba, era lo lógico, pero les dieron 2 días más para que se puedan seguir conociendo, verse. Cada día más cerca del inicio del cónclave hay más ansiedad. Son miles los que están llegando y se quedarán hasta saber quién es el nuevo Papa.
¿Haber alguna sorpresa en este cónclave? Sí, porque Dios, como decía el Papa Francisco, es un Dios de sorpresas. Le pregunto, ¿sorpresa para quién? Las sorpresas buenas, muy buenas. Y yo creo que con Francisco lo mismo. ¿Un Francisco II? Un Francisco II. Un Juan Pablo III. ¿Cómo qué? Un Juan Pablo III. Un Juan Pablo III. Por ahí escuché una que era un Benedicto Francisco I. Puede ser. Interesante, claro, una mezcla ahí. De acuerdo. Bueno. Muchas gracias. Claro, es que además de saber quién será elegido, también están las ansias de conocer qué nombre llevará. Bueno, y al mismo tiempo, y con la gran cantidad de personas que siguen llegando a Roma para estar presentes en el cónclave del 7 de mayo, también están presentes en los noveniales, estas 9 misas en homenaje al Papa Francisco. Hoy se produjo la quinta hace poco acá en la plaza, en la Basílica de San Pedro. Esta fue la entrada de los cardenales a la Basílica de San Pedro. El cardenal Leonardo Sandri, vicedecano del Colegio Cardenalicio, presidió el 5º día de novendial en homenaje al Papa Francisco. La misa tuvo lugar en la capilla papal, reservada exclusivamente para los cardenales. La Iglesia Católica se prepara para un momento decisivo, el inicio del cónclave. La composición de este es muy sencilla. De los 252 cardenales actuales, 135 tienen derecho a voto, aunque la Santa Sede confirmó que 2 de ellos no estarán presentes en las votaciones debido a problemas de salud. Es por eso que 133 cardenales participarán en la elección del próximo Papa. Por otro lado, el Colegio de Cardenales invitó a los fieles alrededor de todo el mundo a acompañar con oración el camino hacia el cónclave, resaltando que se trata de un proceso espiritual más que político. Además, aclararon que los cardenales creados por el Papa Francisco podrán votar el próximo 7 de mayo. Esto aunque se supere el límite establecido por la normativa vigente de 120 cardenales. Mateo Paredes, Teleamazonas. Mañana no se van a reunir los cardenales, tienen el día libre de alguna manera y se retomarán las congregaciones el día viernes. Pero van apareciendo cosas interesantes como por ejemplo esta foto. Es una selfie tomada por los 3 cardenales más jóvenes que participarán y votarán. Pueden ser votados también en el cónclave. Ustedes ven en el lado izquierdo, Américo Manuel Aguilar Alves. Él tiene 51 años, es portugués. En la mitad está el más joven de todos, tiene 45 años. Se llama Mikola Bichok. Él es ucraniano, es el obispo parroquial de los santos Pedro y Pablo en Melbourne, en Australia. Y el tercero es el italiano Giorgio Marengo, de 50 años. Él es un misionero de Mongolia, él es el prefecto apostólico de la capital de Mongolia, Ulan Bator. Eso es lo que les podemos contar hoy. Regresamos del Ecuador y ya les seguiremos informando. Tengan todos buenas tardes. Igual, Milton, estamos pendientes de tus informes. Seguimos juntos, amigos. Gracias por elegirnos. El Ministerio de Inclusión Económica y Social actualmente mantiene 11 transferencias monetarias entre bonos y pensiones. El país emite estas ayudas desde el año de 1998 y actualmente representa un desembolso de 1.300 millones de dólares. Han pasado ya 27 años desde que mediante decreto ejecutivo el expresidente Yamil Mahuad creó el primer bono en el Ecuador, denominado Bono de la Pobreza. Fue dirigido a mujeres cabeza de familia de escasos recursos, a quienes se les entregó un valor de 100.000 sucres mensuales, que en el cambio monetario actual
representa $15. La transferencia monetaria se justificó como medida de contención debido a la eliminación del subsidio del gas y la electricidad. El país mantuvo este rubro durante varios gobiernos más, pero no fue hasta la presidencia de Lucio Gutiérrez que lo rebautizó como bono de desarrollo humano, combinándolo con una medida popular de beca escolar que condicionaba en ese entonces a quien recibía ese valor, reduciendo su espectro y el peso de $195 millones que significaba la caja fiscal. Rafael Correa, en cambio, en plena campaña electoral del 2006, duplicó el valor de este bono, elevándolo a $30 e incluyendo ahora adultos mayores y personas con discapacidad. Pero no fue el último cambio. De cara a la reelección, Correa no solo aumentó a $5 esta compensación, sino que además le sumó 300,000 beneficiarios. Particularizando a los grupos de atención prioritaria. Entonces nace la transferencia monetaria como objetivo de sacar al país de la pobreza. En el 2013, nuevamente en tiempos de campaña, la compensación se subió esta vez a $50. El valor se congeló, pero la crisis y la pandemia hizo que se adherieran 500,000 personas. Pero posteriormente empieza a, creo yo, desnaturalizarse, ¿sí? Y se crean 11 transferencias monetarias, registrándose así el bono Joaquín Gallegos Lara con una transferencia de $240, el bono de desarrollo humano con componente variable de hasta $150, el bono Infancia Futuro, que se dispuso en el 2023 para el beneficio económico de madres gestantes y familias con niños menores de 3 años en pobreza y extrema pobreza. También está el bono de 1,000 días, creado en el 2024. Este bono está dedicado a mujeres embarazadas y madres de niños menores para disminuir los índices de desnutrición infantil. ¿Qué son los bonos? Los bonos son básicamente una transferencia que lo que busca es que una persona salga de la pobreza, y la pensión, en cambio, busca sostener una etapa de la vida. Así se tiene la pensión por discapacidad, que se entrega a un rubro mensual de $50. Para adultos mayores, cuya asistencia también es de $50, y Mis Mejores Años, en el cual el desembolso es hasta de $100. La cabeza de esta cartera de Estado ha indicado que pese a cumplirse ya más de 25 años desde que se creó el bono de desarrollo humano, con la idea de disminuir los índices de pobreza en el país, durante este lapso tan solo se ha reducido en un 4%. El funcionario así también detalló que actualmente se manejan otros bonos temporales, que en un cálculo total ya le representan al presupuesto general del Estado más de $1.300 millones. Astrix, Ingrid, Teleamazonas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas emitió un acuerdo mediante el cual otorga a la Policía Nacional el control operativo de ciertos tramos de la red vial estatal. Esta medida no implica el retiro de competencias a la Comisión de Tránsito del Ecuador. Son en total 25 tramos de la red estatal vial que a partir del 12 de mayo estarán bajo el control operativo de la Policía Nacional. Decisión que fue firmada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Que no se trata de una pérdida de competencia de la Comisión de Tránsito del Ecuador, sino de una labor compartida pero con un rol puntual de la Policía Nacional en materia de seguridad. La Agencia Nacional de Tránsito, la ANT, es quien debe coordinar los mecanismos de cooperación entre ambas instituciones. El artículo 1 del acuerdo ministerial plantea que la CTE continuará teniendo presencia en los tramos señalados, pero bajo el plan operativo de la institución policial. En ese acuerdo ministerial se le da la potestad a la Policía Nacional, por ser su especialidad la materia de seguridad y por tener también capacidades y experiencia en manejo del tránsito y control de tránsito, que sean quienes lideren la implementación de esta política. Entre los 25 tramos denominados como zonas priorizadas por el Ministerio del Interior están las vías Durán-Boliche-Tambo, Durán-Boliche-Yaguachi y el empalme Balsar-Palestina en la provincia del Guayas, así como las vías Buena Fe-Quevedo, el bypass de Quevedo-Quito y desvío San Carlos-Tedebaba-Troncal de la Costa en la provincia de Los Ríos. Que son aquellos que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas los han perfilado como los puntos de mayor riesgo
en materia de seguridad. El acuerdo ministerial tiene 2 disposiciones transitorias. La primera sostiene que la medida regirá durante un año y que cumplido ese tiempo se analizarán los resultados para considerar su renovación. Y la segunda, que el inicio del plan operativo será inmediato. Eso sí, una vez que culmine el proceso de transición que ya está en curso. Hasta el momento, la Comisión de Tránsito del Ecuador no se ha pronunciado sobre la decisión. Eder Cheme, Teleamazonas. 6 proyectos mineros se construirán en Ecuador durante los próximos 4 años, lo que según la Cámara de Minería permitirá atraer inversión privada. El Domo, una mina abierta en la provincia de Bolívar, es la primera fase de construcción. Las expectativas del sector minero para los próximos 4 años crecen. En este tiempo se espera la construcción de 6 proyectos. El Domo en la provincia de Bolívar, La Plata en Cotopaxi, Loma Larga en Azuay, Cangrejos en El Oro, Huarinza en Morona, Santiago y Cascabel en Imbabura. Recordemos que hoy tenemos solo 2 minas a gran escala en producción dentro de la provincia de Zamora y hemos logrado dinamizar la economía de esta provincia al punto que la pobreza decae 13 puntos. Entonces estamos a la expectativa de ahora ver qué va a pasar en estas otras provincias, en donde tenemos 6 proyectos. Tienen planes importantes de inversión en los próximos 4 años. Esos planes, si se ejecutan, harían que esta inversión extranjera se dispare realmente en el país, y lo que necesita la industria para esto es que se acompañe con marcos de estabilidad jurídica. La primera mina en empezar la fase de construcción es el Domo, ubicada en el cantón Las Naves en la provincia de Bolívar, considerado como uno de los proyectos de cobre y oro de mayor calidad. Se espera que empiece su fase de producción a finales de 2026, con una inversión de $240 millones. La construcción del proyecto El Domo demorará aproximadamente unos 2 años. Se generará al menos 800 empleos. Imagínate lo que esto significa en un sitio donde económicamente era un lugar súper reprimido. La fase de construcción de una mina es justamente la fase de mayor inversión. El sector minero espera además que el gobierno de Daniel Noboa cumpla su anuncio de abrir el catastro minero este año. Había ya suscrito un contrato con fondos del BID para la sistematización y automatización de lo que se denomina el catastro minero, para darle mucha más transparencia y fortalecer los procesos. Se indicó que el contrato se terminaba en su ejecución en diciembre del 2025. Estamos muy expectantes a ver que esta fecha se cumpla. Y que la lucha contra la minería ilegal continúe es otra de las aristas que permitirá que este sector, que exportó $2.659 millones el año pasado, siga creciendo y así Ecuador se convierta en el próximo destino minero. Belén Merizalde, Teleamazonas. A partir del 5 de mayo, los nuevos asambleístas entregarán sus documentos para posesionarse el próximo 14 de mayo. ADN y Revolución Ciudadana intensifican sus negociaciones para obtener la presidencia del Legislativo. Restan 14 días para que los 151 legisladores electos el pasado 9 de febrero tomen posesión de sus curules y en la asamblea se ultiman detalles. El área de talento humano, por ejemplo, desde el próximo 5 de mayo y hasta el 10 empezará a recibir sus documentos. Además, se realizan capacitaciones. Para que también puedan ir conociendo el procedimiento parlamentario, las obligaciones que tienen en ellos con la unidad de análisis financiero. Se les va a tomar la huella digital para lo que es del curul electrónico. La sesión de instalación estará presidida por la legisladora más votada, Anabela Asín. El vicepresidente será Raúl Chávez de Revolución Ciudadana y como secretario estará Alfredo Serrano del Partido Social Cristiano. Allí los asambleístas escogerán a sus autoridades, para lo que las dos fuerzas políticas intensifican sus negociaciones. Tenemos mayoría dentro de la asamblea y eso significa que seguramente el 14 vamos a tener presidenta o presidente de la Asamblea Nacional. La primera carta que se ha barajado es la doctora Anabela Asín. Nosotros como fuerza política aspiramos y esperamos poder tener consensos y acuerdos con bloques minoritarios para poder presidir la asamblea. Nombres no les podemos todavía adelantar. Las vocalías del Consejo de Administración Legislativa también se definirán, pero estas podrían salir incluso de las minorías, es decir, Pachacutic o el PSC. En cuanto a las comisiones, tanto Revolución Ciudadana como ADN no descartan dialogar entre sí para obtener las de su interés. Fiscalización, justicia,
por buscar también que se transparente muchos temas que el día de hoy quedan en tela de duda, pero eso también queda en segundo plano si no presidimos una asamblea. El país eligió una línea política de manera clara, contundente. Las principales comisiones, desarrollo económico, fiscalización, justicia. En todo caso, si Anabel Asín se convierte en la presidenta del Legislativo, será la primera vez que una madre coloque la banda presidencial a su hijo. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Estamos de regreso con más. A partir del próximo 5 de mayo, las aeronaves no tripuladas o drones deberán ser registrados en la Dirección General de Aviación Civil. El uso de estos dispositivos está regulado dentro de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Surcan los cielos y nos permiten ver el mundo desde las alturas. La tecnología de los dispositivos no tripulados conocidos como drones se ha abierto espacio en una amplia gama de actividades como servicio de mensajería, vigilancia y rescate. Aunque su operación es reciente, no es ajena a regulación. A partir del 5 de mayo, cada uno de estos dispositivos deberá ser registrado en la Dirección General de Aviación Civil, DAC. Entonces ahí cada dron tendrá un número, algo así como una matrícula, con la que se identifica y se puede identificar cualquier uso o mal uso del dron. A través de un boletín de seguridad operacional, el pasado 15 de abril, la DAC informó que no está permitido la operación de drones en las proximidades de personas o propiedad privada, de tal manera que pueda vulnerar el derecho a la privacidad. Esto en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. El desconocimiento de la ley no inhibe de sanción. No meterse a áreas restringidas como cercanías de aeropuertos, las zonas de aproximación, espacios gubernamentales. Eso está completamente prohibido. El uso indebido de estos dispositivos podría constituir una infracción administrativa o un delito. Sin embargo, aún no se especifican las responsabilidades legales que esto podría implicar. Lastimosamente, en el tema de sanciones no está muy claro el panorama. Entonces, lo que tenemos es un reglamento nada más. Entonces, poco a poco se sigue avanzando en ese tema. Existen dos categorías dentro de la operación de drones, la abierta de uso recreativo y la específica para un uso más profesional. A esta categoría pertenece la empresa Aeria Loop, que se encarga del desarrollo de estos dispositivos y ofrece servicios de delivery o vigilancia aérea. Cuentan con una flota de 16 drones. Lo principal que podemos extraer de nuestra operación es el ahorro de tiempo, ¿no? Porque conocemos muy bien quienes vivimos en Quito, que nos quita el tráfico de Quito. Nuestro servicio de delivery nos ahorra muchísimo el tiempo en ese sentido, hace que los clientes, como por ejemplo en el caso del Hospital de los Valles, reciban sus medicinas de forma más oportuna, más rápida, más ágil. Podemos hacer una cobertura de más o menos 70 kilómetros en un solo vuelo. Se recomienda que todo ciudadano que ocupe un dron se capacite en cursos avalados por la DAC. En promedio son 40 horas de instrucción. Recuerde que para uso recreacional el dron debe tener un peso inferior a 4 kilogramos y volar a menos de 122 metros o 400 pies de altura. Daniela Valencia, Teleamazonas. El presidente de Argentina, Javier Milei, radicaliza su ofensiva contra los medios de comunicación, esto según organizaciones de ese país. El Foro de Periodismo Argentina denuncia que el discurso del gobierno es estigmatizante y provoca agresiones contra equipos de prensa en redes sociales y también en la vía pública. Tenía que pasar por el Congreso. La tensa relación del gobierno de Javier Milei con la prensa local ha venido escalando según el Foro de Periodismo Argentino. Nunca fue buena, dicen dos de sus integrantes, pero hace poco las cosas se han puesto peor. Citan la más reciente publicación de Milei en su cuenta de X, titulada Mensaje a los periodistas, en la que, entre otras cosas, señala que las redes sociales les muestran todo el tiempo los seres despreciables en que se han convertido, y donde finaliza advirtiendo que si no empiezan a pedir perdón, cada día valdrá más la frase «la gente no odia lo suficiente a los periodistas». Alicia Miller es parte del Foro de Periodismo Argentino FOPEA y señala que si bien pueden haber excesos en el ejercicio profesional, desde el gobierno se apuntala un discurso estigmatizante sobre la prensa y que eso no es casualidad. Que busca, por supuesto, que la gente deje de creer en los periodistas. Es un poco el sueño de todo gobernante, ¿no? No tener este control difuso que hacemos los periodistas y poder tomar las decisiones que quiera sin ser fiscalizado de ninguna manera. FOPEA levantó un informe en 2024 sobre la libertad de expresión, en el que no solo se evidencia el incremento de ataques en redes sociales contra los medios, sino también en las calles.
Así lo dice Fernando Stanich, parte de este organismo. Hubo 179 casos de agresiones contra colegas en diferentes partes del país. Lo que agrava esta situación es que el 45% de estos ataques, casi la mitad, corresponde a una categoría que tiene que ver con agravios, con ataques a la reputación de los colegas. Y el responsable del 65% de esos ataques a la reputación de los colegas es el propio presidente de la Nación. Como consecuencia, autocensura y el debilitamiento del periodismo investigativo. De eso ya empiezan a haber señales. Muchos colegas por ahí prefieren no exponer ciertas investigaciones, realizar ciertos trabajos periodísticos para evitar ser incomodados, ser hostigados y sufrir esto en las redes sociales, ¿no? Aquí no nos tiran más que palabras ofensivas. En otros lugares la cosa es peor, que no queremos que llegue a niveles más graves. Según FOPEA, en 2024 las agresiones contra la prensa aumentaron en un 53% en relación con 2023 y en un 103% comparado con 2022, antes de la administración de Javier Milei. Carlos Acoto, Teleamazonas.